Flujo entre cilindros concéntricos. En este caso tenemos dos cilindros, uno dentro del otro, y en el espacio que se forma entre estos dos cilindros está el fluido. Esta es la vista frontal, esta es la vista superior, y aquí podemos ver entonces que es en esa zona donde está el fluido. En este caso en particular, el cilindro externo está girando con una rapidez de omega 0 radianes por segundo, mientras que el cilindro interno está fijo, está estático. El radio del cilindro externo le llamamos R, el que está acá, y el radio del cilindro interno le llamamos K por R, donde K es un factor geométrico y es menor a 1. Es positivo, pero es menor a 1. Entonces, si yo multiplico a R por K, obtengo el radio del cilindro interno. Las suposiciones o observaciones que nos van a ayudar a simplificar este problema son estado estacionario, régimen laminar, vamos a hablar de un fluido incompresible y newtoniano, y además el proceso es isotérmico, por lo tanto las propiedades físicas, densidad y viscosidad son constantes. En este caso, espero que sea evidente que vamos a usar el sistema de coordenadas cilíndrico. Por lo tanto, la velocidad en coordenadas cilíndricas es velocidad radial, velocidad angular y velocidad longitudinal. En este problema en particular, BR vale 0. Implica que una partícula, un elemento fluido que esté girando, no se va a acercar a la pared, a ninguna de las paredes. Va a dar vueltas, salió mal, va a dar vueltas perfectas, ¿sí? Es decir, inicia en ese punto, da una vuelta, y regresa exactamente al mismo punto. Por lo tanto, no hay velocidad radial. Adicionalmente, no hay velocidad longitudinal. En este caso implica que un elemento fluido ni sube ni baja. Mientras el régimen sea laminar, esta suposición se puede cumplir sin ningún problema. Entonces el único componente de la velocidad es la velocidad angular, Bθ. Y por último, la siguiente suposición u observación es que no hay efectos de borde, lo que implica que la altura del líquido, L, es mucho mayor que el espacio entre los dos cilindros. Lo ponemos así. Una forma de ponerlo es así. L es mucho más grande que R menos K par R. Entre más grande sea esta diferencia de L con el espacio entre los cilindros, mejor o más precisa va a ser la solución a nuestro problema. El siguiente paso es aplicar la ecuación de continuidad, obviamente en coordenadas cilíndricas. En este caso, pues la recomendación es que consulten el apéndice B del libro de fenómenos de transporte de Bert, Stewart y Lightfoot. Segunda edición, esto me faltó. Ponemos aquí. Segunda edición. Y en este caso la ecuación de continuidad en coordenadas cilíndricas es la ecuación B.4-2. ¿Qué es esta? Es esta la ecuación. Y vamos a eliminar los términos que no, pues que valgan 0 o que podamos despreciar de esta ecuación. El primer término se elimina por dos motivos: porque es estado estacionario el problema, y además porque el fluido es incompresible, es decir, la densidad es constante y no varía con nada. El siguiente término se va porque BR vale 0, no hay velocidad radial. El siguiente término se queda, si existe Bθ. Y el tercer término se va por inspección porque Bz también vale 0. Entonces, lo que queda de esta ecuación, lo que sobrevivió al proceso de eliminación de términos es esto: 1 en R derivada con respecto a θ de ρ Bθ es igual a 0. Ya que la densidad es constante, puede salir de la derivada y quedaría así la ecuación.
Y ahora, esos dos términos los puedo poner para acá. Cero entre ρ por r, entre ρ entre r me da 0. Entonces llego a esta ecuación. Aquí me equivoqué. El siguiente paso es aplicar la ecuación de continuidad. En este caso, la ecuación de continuidad en coordenadas cilíndricas la pueden consultar en el BERT, segunda edición, Fenómeno de Transporte de BERT, Stuart y Lightfoot, segunda edición, y es la ecuación B.4-2. Las ecuaciones del apéndice B, la ecuación B.4-2. Y es la ecuación de continuidad en coordenadas cilíndricas. Y vamos a eliminar los términos que no apliquen o que no aporten nada en este problema en particular. El primer término, derivada de densidad con respecto al tiempo, se elimina por dos motivos. El problema es el estado estacionario y además la densidad es constante. Entonces, por cualquiera de los dos, o por los dos, se va. El siguiente término se elimina porque BR vale 0, no hay velocidad radial. El siguiente término se queda porque Bθ sí existe, y el siguiente se va porque Bz no existe. Entonces, lo que sobrevivió al proceso de eliminación es un R derivada con respecto a θ de ρ Bθ. Y esto es igual a 0. Debido a que densidad es una propiedad física y es constante, la puedo sacar de la derivada. Bueno, de hecho, sale de la derivada porque es constante. Entonces queda ρ entre r por derivada con respecto a θ por Bθ igual a 0. ¿Y qué sucede? Que ese término lo divido entre esto y sigue dando 0. 0 entre ρ y 0 por r me da 0. Por lo tanto, lo que queda es esto. Que derivada de Bθ con respecto a θ es igual a 0. De nuevo, eso no implica que Bθ sea constante, implica que no depende de θ. Por lo tanto, podemos decir con confianza que Bθ no es función de θ. Bueno, el siguiente paso es usar las ecuaciones de Navier-Stokes para obtener el perfil de velocidades. En este caso, en coordenadas cilíndricas, el movimiento es en dirección θ, y por lo tanto vamos a usar el componente θ de la ecuación de Navier-Stokes, que corresponde a la ecuación B.6-5 del libro de Fenómenos de Transporte, segunda edición. Y esa es la ecuación B.6-5. Antes de eliminar términos, vamos a recordar que algunas de estas partes son difusivas, convectivas. Vamos a recordar eso. Esa es la parte transitoria. Esta es la parte convectiva. Y esta que está aquí es la parte difusiva, o transporte de cantidad de movimiento por difusión. Y de aquí vamos a eliminar los términos. El primer término se elimina porque el problema que estamos resolviendo es el estado estacionario. El siguiente término se elimina porque BR vale 0, no hay movimiento radial. El tercer término se elimina porque la ecuación de continuidad me garantiza que esta derivada de Bθ con respecto a θ vale 0. El siguiente término se elimina porque Bz vale 0, y este término se elimina porque Br también vale 0. El siguiente término es la caída de presión. Este se elimina, y quiero explicar un poco más por qué. Vamos a considerar la trayectoria de un elemento de fluido.
Había comentado que estamos suponiendo que el fluido o los elementos del fluido dan vueltas perfectas. Es decir, si empieza aquí y gira en esa dirección, bueno, entonces, si hubiera que haya presión, aquí tengo una presión 1. Llega a este punto, avanza y llega a una presión 2, que debería ser menor que presión 1, si es que hay que haya presión. Llega a este punto y aquí habrá una presión 3, que debería ser menor a presión 2 y a su vez menor a presión 1. Entonces, si hubiera una disminución de la presión en esa dirección, implica que cuando regrese a este punto, el punto va a tener una presión menor. Y eso no es posible, no ha estado estacionario. Es decir, el punto 1 solo puede tener un valor de presión. Por lo tanto, esto me indica que no puede disminuir la presión en esa dirección. Y entonces, pues se justifica que la derivada de la presión con respecto a θ valga 0. El siguiente término de la ecuación de Navier-Stokes se queda, puesto que es la derivada, bueno, incluye la derivada de Bθ con respecto a R. ¿Cómo sé que este término sí existe o es distinto a 0? Bueno, pues me voy a regresar al diagrama original y puedo ver dos cosas. Uno, que aquí, por la condición de adherencia, la velocidad vale 0. Y en este punto, igual por la condición de adherencia, la velocidad tiene un valor más grande que 0. Entonces, en dirección radial, sí valió la velocidad θ. Por lo tanto, yo espero que la derivada de Bθ con respecto a R sí sea distinto a 0. Por lo tanto, este término permanece. El siguiente término se va. ¿Por qué? Porque tengo que ver la segunda derivada de Bθ con respecto a θ. Pero recuerden que la segunda derivada la puedo escribir como la derivada de la primera derivada. Y esta, por la ecuación de continuidad, sé que vale 0 en todo el dominio. Por lo tanto, este término vale 0. El siguiente término también se va porque z, aunque no lo dije claramente o explícitamente, z es eje neutro. Mientras podamos ignorar los efectos de borde, la derivada con respecto a z vale 0. Y ese último término también se va porque BR vale 0. En cuanto a la gravedad, no hay componente de la gravedad en dirección del movimiento, entonces también se elimina. Entonces, la ecuación resultante es esta que está aquí. Voy a hacer dos cambios. Primero, pues que la viscosidad la paso del otro lado y 0 entre viscosidad sigue dando 0. Y la otra es que pues ya no tiene caso que ponga derivadas parciales si la única variable independiente es el radio. Entonces, esta ecuación la puedo escribir de la siguiente manera. Y es una ecuación diferencial ordinaria. No aparece explícitamente la segunda derivada, pero aquí está. Son las dos derivadas sobre Bθ. Entonces, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Recuerden, esta R no puede salir, esta R tampoco puede salir, porque estamos derivando con respecto a R. Entonces, sería un error sacarlas de las derivadas. Podríamos también desarrollar esto. Tengo la derivada del producto de dos funciones, derivada del producto de R por Bθ. Pero no conviene, porque así como está la ecuación, ya en esta forma como está aquí, entonces ya la puedo integrar directamente. Vean que tengo la derivada de algo que es igual a 0. Por lo tanto, las funciones que cumplen esto son las funciones constantes.
puedo decir entonces, repito, ya que tengo la derivada de una función, la derivada de la función en todo el intervalo, en todo el dominio es 0, pues esta función es una constante, no hay otra opción. Entonces tengo que 1 en R, diferencial de R, B teta es igual a constante 1. ¿Sí? Repito, esto que está aquí debe ser una constante, porque su derivada siempre vale 0. Y puedo separar variables. Separando variables. Tengo que diferencial de R, B teta es igual a C1 por R, esta R, por diferencial de R, esta. Y aquí puedo integrar. Integro aquí, y al momento de integrar, agrego la segunda constante de integración. Esto resulta en... Ven que estas integrales no son complicadas. La integral de una diferencial, pues son operadores opuestos, se anulan y me queda lo que está dentro de la función del operador, R por B teta. Y aquí va a ser igual a C1 entre 2 por R cuadrada más C2. Esto lo puedo reescribir así. B teta es igual a C1 entre 2 por R más C2 entre R. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues esta R que está aquí la mandé al otro lado dividiendo. Y este es el perfil de velocidades o la solución general a nuestro problema. Este es el perfil de velocidades, como ya había comentado, pero para evaluar o saber cuánto valen C1 y C2 necesito las condiciones de frontera. Condición de frontera 1. En R igual a K por R, tengo que la velocidad θ es 0. Entonces, por la condición de adherencia, puedo saber que la porción de fluido en contacto con este cilindro interno tampoco se mueve. Y condición de frontera 2, en R igual a R mayúscula, tengo que B teta es igual a omega 0 por R. Donde recuerden que omega 0 está en radianes por segundo, y multiplicando por el radio ya tengo los metros por segundo que necesito. Sobre la condición de frontera 2 quiero aclarar algo. Podríamos pensar en algún momento que en R igual a R mayúscula tenemos que B teta sea igual a B máxima, lo que implicaría que derivada de B teta con respecto a R sea igual a 0. Y esto no es cierto. ¿Sí? Si tenemos que velocidad en R igual a R, va a ser la velocidad mayor, la más grande, pero no cumple el criterio de máximo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo grafico B teta con R, tendría una función de este estilo, donde aquí es K por R, y aquí es R. Y pues aquí no se cumple el criterio. No se cumple el criterio de que la derivada de B teta con respecto a R sea 0. Para que sea un máximo debemos tener una curvatura de ese estilo, donde ya tenemos una pendiente 0. Aquí no tenemos pendiente 0. No tenemos por qué, no hay un motivo que nos diga que la pendiente va a ser 0 ahí. Entonces sí hay que distinguir entre una velocidad máxima que cumple el criterio de que la pendiente es 0 ahí, o un valor extremo. Es decir, si es la velocidad más grande del sistema, pero no cumple el criterio de máximo. Entonces la condición de frontera 2
no puede ser que la velocidad ahí es máxima. Repito y quiero enfatizar, sí es el valor más grande, pero no cumple el criterio del máximo que se enseña en cálculo de una variable. Habiendo aclarado esto del máximo, que la condición de frontera 2 realmente es esta, entonces hay que evaluar las condiciones para poder encontrar los valores de C1 y C2. De condición de frontera 1, me dice que donde vea B teta, ponga 0, y donde vea R minúscula, ponga K por R. Y es lo que voy a hacer. B teta, aquí está. Entonces, pongo 0. Y esto es igual a C1 entre 2. Y en vez de poner R, pongo K por R. Más C2 entre K por R. Ahora bien, un comentario adicional. Es común que este 2 lo absorba la constante 1. Podemos hacerlo así o no pasa nada si lo dejamos. Entonces, en este caso preferí dejarlo. La solución que lo absorba o no lo absorba debe ser la misma, al final de cuentas. Bueno, y también vean que de esta ecuación no puedo no puedo saber cuánto vale C1 ni C2 por sí solo. Es decir, tengo una ecuación con dos incógnitas. Entonces necesito forzosamente la condición frontera 2 para poder resolver cualquiera de las dos constantes. La condición de frontera 2 me dice que donde vea B teta ponga omega R y donde vea R minúscula ponga R mayúscula. Entonces, en vez de poner B teta, pongo omega 0 por R, y esto es igual a C1 entre 2 por R mayúscula más C2 entre R mayúscula. Y entonces, ahora sí, ya tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. El sistema, bueno, pues es un sistema de dos ecuaciones algebraicas lineales, y por lo tanto, la solución debe ser única. ¿Qué me dice esto o qué implica esto? Que lo resuelva por el método que yo quiera, debo llegar a la misma solución. El siguiente paso es entonces pues, resolver el sistema. Yo en este caso preferí de la ecuación 1, que viene de la condición de frontera 1, despejar la constante C1. C1 entonces es menos 2 C2 entre K cuadrada R cuadrada, o menos 2 C2 K por R al cuadrado. Es lo mismo. Y esto lo sustituí en la ecuación 2. Aquí. Queda esto. Omega por R es igual a 1/2 por menos 2 C2 entre K por R al cuadrado por R más C2 entre R. O bien, omega 0 por R es igual a menos C2 K por R al cuadrado por R más C2 entre R. Y voy a dividir toda la ecuación entre R. Es decir, paso esta R de este lado. ¿Y qué me va a quedar?
omega 0 es igual a menos C2 K cuadrada R cuadrada más C2 entre R al cuadrado. Esta R se fue con esta. Y esta es ahora R cuadrada porque esta pasó dividiendo. Entonces, factorizando, C2 queda omega 0 es igual a C2 por 1 en R cuadrada menos 1 entre K cuadrada R cuadrada. Por lo tanto, C2 es igual a omega 0 entre 1 entre R cuadrada menos 1 entre K cuadrada R cuadrada. Esta es la ecuación de C2 y pues continuando para simplificar todo, vean que se puede factorizar 1 en R cuadrada y quedaría así. Y eso a su vez es igual a omega 0. Vean que esta R cuadrada sube. Y pues esta resta de fracciones la puedo poner así. K cuadrada queda así. Y de nuevo, esta acá sube. Por lo tanto, C2 es igual a omega 0 K cuadrada R cuadrada entre K cuadrada menos 1. Y ese es el valor de C2. Mejor en rojo. El siguiente paso es C2 en la expresión de C1. C1 habíamos visto que era C1 es igual a menos 2 C2 entre K cuadrada R cuadrada. Eso lo puedo poner así. Entonces, menos 2 por C2, pero C2 es omega 0 K cuadrada R cuadrada entre K cuadrada menos 1, pero por esto, K cuadrada R cuadrada. Por lo tanto, estos dos términos se van, este con este con este. Se cancelan. Entonces, C1 es igual a menos 2 omega 0 K cuadrada menos 1. Pero recuerden algo, K es menor a 1. Entonces, K cuadrada menos 1 es negativo. Es menor a 0. Por lo tanto, C1 lo puedo escribir así. 2 omega 0, 1 menos K cuadrada. Es decir, le cambio el signo aquí, pero también se lo cambio acá y no estoy alterando la igualdad. Constantes, voy a hacer un pequeño cambio aquí. Y ya que aquí expliqué que quiero que esto sea positivo, aquí voy a hacer lo mismo. Entonces, otra forma de escribir C2 es así. Menos omega 0, K cuadrada, R cuadrada, 1 menos K cuadrada. Sustituyendo eso en el perfil, queda lo siguiente.
vean que este 2 se va a eliminar con este. Queda omega 0, 1 menos k cuadrada por r, más C2, pero en este caso pues ya lo puse con este menos. Entonces queda menos omega 0, k cuadrada, r cuadrada, 1 menos k cuadrada, 1 en r. ¿Puedo factorizar algo? Sí. Eso es igual a omega 0, 1 menos k cuadrada por r menos k cuadrada, r cuadrada sobre r. Voy a poner un poco más chico porque necesito el espacio. R menos k cuadrada, r cuadrada sobre r. Para poner eso de otra forma, voy a multiplicar por este factor 1 entre k por r, pero divido también, bueno, hago esa multiplicación que a fin de cuentas es esto entre esto que son iguales, es decir, estoy multiplicando por 1 y no estoy alterando la igualdad. Con esto, ahora sí, el perfil de velocidades queda como omega 0 1 menos k cuadrada entre k por r, r entre k por r, quedó feo esto, menos k por r entre r, que es igual a, pues este sube, y queda que b teta es igual a omega 0, bueno, aquí hay algunos problemas, omega 0 por r por 1 entre k menos k por r entre kr menos kr entre r. Y ese es el perfil de velocidades en este caso. Ese es cómo es la velocidad en cualquier punto del sistema. Recuerden lo que hay que notar aquí es que esta ecuación es válida para toda r perteneciente al intervalo de k por r hasta r. ¿Qué gano habiendo hecho toda esta álgebra? Si ya tenía las constantes C1 y C2 y las sustituyo aquí, pues ya tengo la ecuación, ya tengo la solución. Pero ponerlos así, vean que esos términos son adimensionales, ya no tienen unidades. Y entonces esta es repito, esta es la ecuación que me dice cómo es la velocidad en cualquier punto del sistema.